nos encontramos aquí con nuestra amiga Beatriz Flores, terminado de grabar lo que es tu producción en vivo, hermana. Así es, Eduardito, muchísimas gracias por esta entrevista y a todo el público peruano que hoy asistió en este grandioso aniversario de la muñequita Mili. No, y la respuesta también del público ha sido bonita, ¿no? Con esta diferencia de lo que sería nuestro huayno ancashino, con arpa, bien movidito, bien zapateadito, comparado un poquito con el huayno con teclado. Así es, para todos los sabores y todos los gustos. ¿Cuántos temitas has hecho, ñaña, hoy día en el concierto? Hemos grabado 6 temas que estaremos lanzando próximamente. ¿Más o menos en cuánto tiempo? ¿Podemos hacer un par de semanas, 3 semanitas? Digamos que en 10 días. 10 días, más bien rápido. ¿Qué temitas, por ejemplo, has incluido en esta grabación en concierto en vivo? Ahora, perdón, ¿qué me habrás hecho tú? Porque soy pobre. Adiós juventud. Tú nomás tienes la culpa. Sola. Clásicos, ¿no, hermana? Clásicos de lo que es el huayno con ancashino, ¿no? El huayno nacional, básicamente. Huaynitos del recuerdo, como del centro, ancashino y también norteño. Claro, claro. ¿Qué otras novedades vienen aparte de este lanzamiento en lo que es tu producción en vivo, concierto en vivo? Sabemos también que ya estás haciendo una serie de representaciones a nivel nacional, estás viajando a provincia, en este caso acompañada de tu nuevo Marco, ¿no? Una amiga que te acompaña en el arpa ahora. Así es, estamos juntamente con Candy de la Cruz trabajando de la mano. Estoy muy agradecida con su persona, una buena amiga y buena compañera como para ir a asistir a los conciertos, todo eso. Y gracias a Dios, a los lugares que hemos llegado, las personas nos han recibido con mucho cariño. Vamos a conocer un poquito esta belleza que viene de Turantera, si no me equivoco, ¿no? Jaujina, ¿no, ñaña? ¿Cómo te llamas? Fresia, ¿De qué parte eres tú? de Jauja. Jaujina, o sea, un poquito haciendo honor a tu vestuario, a tus costumbres. Sí, muy orgullosa de mi tierra y muy feliz de bailar con Beatriz. Ay, ¿qué tal la experiencia hoy día aquí en el escenario? Hermosa ella, hermosas sus canciones, hermoso el público, todo hermoso. Y hermoso, un escenario espectacular, ¿no? Con todo lo que tenemos, básicamente lo que es nuestro guay, nuestro folclore. Nos vamos un poquito al Puno, al sur, ¿no, ñañita? ¿De qué parte? De Puno. Del mismo Puno. Mantaní. Mantaní. ¿Qué tal la experiencia de bailar hoy día acá al lado de nuestra Beatriz? Esta es mi primera vez y ya, pues estoy contenta, feliz. Una nueva experiencia. Claro, una nueva experiencia, primera vez que bailo también. No, y es bonito porque le has dado una mixtura en cuanto a danzas, aparte de tú hacer la música, como dices, huanca, del centro, un poco de lo que es huanca, ancash, has traído un poco de la tunantada, un poco del sur, para darle un poquito de color, ¿no? Exactamente, para poder diferenciar quizás en las músicas y en el escenario también. Ñañita, ¿cuándo nos vamos nuevamente de gira? ¿Qué presentaciones? Bueno, gracias a Dios nos están llamando ya de Trujillo, de Arequipa, de Cajamarca, de Cusco y pronto habrá más novedades. Cuadrando agenda, como se dice. Así es, y gracias y agradezco muchísimo a todo el público peruano por respaldarnos. Por favor, allí a la cámara, número de contratos para si quieren contar con los servicios de nuestra Beatriz Flores. El número de contrato es 96 71 48 240. Me pueden escribir o me pueden whatsappear o llamar. Y también tenemos nuestra cuenta de Facebook y también tenemos canal de YouTube. Ya, ¿y la cuenta de Facebook cómo te ubican? Beatriz Flores. Solo para contratos. Y solo para contratos. Los maltratos con Snyder que está en la cámara. Al camarógrafo. ¿Qué te parece si nos vamos con un poquito de música de lo que hemos grabado nosotros de tu presentación acá? Una primicia, un adelanto de lo que ya sale pues profesionalmente con los amigos de Master Fox que están trabajando este excelente material. Está bien. Vamos con música con nuestra Beatriz Flores aquí en Purito, Perú. Igualito que tú. Cuando te siga, pase mi alma.